todos. Dicho esto, pasamos a la primera mesa redonda de la mañana sobre experiencia de uso y utilización de autotest de VIH y otros. Invito a mi amigo León de la Academia de Aladim y de la Universidad de San Juan Bautista en Perú. Bienvenidos nuevamente a este segundo día, a la segunda parte de este día intenso. Como mencionó Carlos, continuamos hablando de pruebas y esta mañana vamos a conversar de autopruebas para VIH y vamos a revisar la experiencia de Brasil. Esta es una oportunidad, definitivamente, lo que se ha hecho con VIH, no solamente en Brasil, sino en otros países, para incorporar otras autopruebas. De esto vamos a conversar. Tenemos una mesa bastante interesante. Tenemos a Mariana Villares del Ministerio de Salud, Alison Vigolín, también del Ministerio de Salud, ambas del Ministerio de Salud de Brasil. Y luego tenemos a Ana Paula Moreira y a Carlos Sorgi de la Universidad de Sao Paulo. Mariana Villares, bienvenida. Buenos días. Olá, pessoal, bom dia. Vocês confirmam que estão me escutando? Confirmado. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días. Es un gusto poder hablar un poquito en este evento. Ayer pude ver las últimas charlas y creo que se puede aportar mucho en el día de hoy. Mi nombre es Mariana Vilares, trabajo en el Ministerio de Salud en el equipo responsable de diagnóstico de VIH, sífilis y otras DTH, sobre todo en la parte de pruebas rápidas y autopruebas. Y voy a presentarles hoy cómo se está implantando la autoprueba de VIH en Brasil. Ya podemos ver su pantalla. E agora vocês conseguem ver no modo... ¿Pueden ver la pantalla en modo de presentación? Está perfecto. Adelante, Mariana. Então, vamos lá. Bom, vou passar bem rápido nesse comecinho, porque Voy a ontem... pasar rápidamente este inicio porque José ya habló un poquito sobre esto, pero para contextualizar, esta es nuestra cascada. Nos enfocamos primero en la barra de los diagnosticados. Teníamos en 2012 69% de las personas viviendo con VIH diagnosticada y en 2020 ya son 88% y seguramente ese crecimiento rápido se debe a la utilización de la prueba rápida implantada un poco antes de 2012, pero entró en la atención básica ese año y por eso esta aceleración. Aún así, cuanto más cerca estamos del 100% o 90, 95, más difícil es lograr llegar a aquellos que faltan. Entonces, el desafío es lograr alcanzar a esa población faltante. José también ya presentó esto ayer, pero rápidamente para contextualizar los datos de prevalencia, 0,4% en población general, en otras poblaciones, en gays, mujeres trabajadoras y mujeres trans con porcentajes mayores como se ven en pantalla. Y tenemos también una población joven que necesita ser enfocada. Como tenemos una epidemia concentrada, necesitamos foco y la población vulnerable que tiene más vulnerabilidad y dificultad de acceso al servicio de salud, les tenemos que dar accesibilidad. Por eso empezamos a trabajar con autopruebas de VIH desde 2018. ¿Cuál es la estrategia? El objetivo es alcanzar a las personas no diagnosticadas. El foco son las poblaciones clave y prioritarias, no alcanzadas por los servicios de salud. Y dos principales estrategias: la distribución de la autoprueba fuera de los servicios de salud y la distribución secundaria con alianzas y pares. En la gráfica, como del punto negro, llegamos hasta el violeta, pasando por los demás. ¿Cuáles son las estrategias para distribución? Son tres. La primera
teste para la usuários entrega de autopruebas para usuarios de PrEP sexuais, porque a para gente que sabe entreguen a sus pares. entendem do HIV, sabem que estão em Son risco, né? personas que entienden de VIH. En Brasil tenemos criterios, ¿no? Y estas personas seguramente tienen contactos con personas que pueden estar en riesgo y se pueden beneficiar. A cada consulta pueden retirar 5 pruebas para entregarle a pares o parejas sexuales. La segunda distribución en lugares de sociabilidad de la población clave y prioritarias por profesionales de la salud que van hasta las personas, y en esta estrategia también se puede entregar una autoprueba para estas personas abordadas y 5 más para pares y parejas. Y otra estrategia es para personas atendidas en los servicios de salud que pueden estar yendo a testearse o hacer una consulta por ser portadoras, y pueden salir de allí con poblaciones y recibir 5 pruebas para sí misma o pares y parejas. Tenemos directrices para distribución de autopruebas en Brasil. Es una cartilla con todo el detalle de nuestra estrategia. En estos minutitos no podemos contar todo, pero hay mucha información adicional. En nuestro sitio web también tenemos, ¿no?, una página dedicada a la autoprueba de VIH con sesiones explicando qué es, cómo funciona, informaciones para saber más, cómo se realiza, cómo se interpreta el resultado. Hay un icono para enterarse de cómo obtener uno de forma gratuita. Fez Hay un cuestionario post prueba para quienes se lo hicieron, que entren allí y nos cuenten la experiencia. Hay una sesión de materiales informativos y un panel. Entonces aquí puse algunos ejemplos de lo que se puede encontrar en el sitio. Hay folletos, carteles para pegar en los locales donde se hacen las pruebas. Tenemos videos demostrativos cortos pero muy completos para la realización de la prueba. Son 2. Empezamos con uno que era de sangre y este año hemos introducido también uno oral, de fluido oral. Tenemos un video que habla también de 1 minuto, que habla de cómo funciona el autotest, y otro folleto además del panel informativo con muchos datos que les voy a comentar al final. Desde 2018, cuando empezamos esta estrategia, también estamos haciendo un monitoreo que auxiliará en la toma de decisiones para que podamos hacer ajustes en las estrategias de ser necesario para nuestras políticas públicas. ¿Cómo se da el monitoreo? Para las personas en PrEP y personas con el VIH, para hacer la consulta, se retira la autoprueba cuando hace el registro en la consulta, y para los que no están haciendo seguimiento con el SUS, se rellena un formulario anónimo con algunas informaciones sociodemográficas y sobre sexualidad para que tengamos las informaciones que les voy a presentar. Algunos resultados de la implementación de autopruebas en Brasil. Quizás sea la principal diapositiva de nuestra presentación. Empezamos con un piloto en 14 municipios en diciembre de 2018 con la utilización de una autoprueba de sangre, que es Action, que está aquí arriba. Hasta hoy, no, perdón, esos datos son hasta septiembre. Ya habíamos distribuido 344.209 autopruebas y podemos ver aquí el número de autopruebas distribuidas por mes y algunos marcos. Empezamos un piloto en diciembre de 2018. Hicimos un taller presencial con representantes del piloto, tanto en las coordinaciones estaduales de VIH y municipales, como representantes de algunas estrategias, incluso ONG. En julio pudimos ver entonces un crecimiento, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, del número de pruebas. Luego del taller y de haber hablado con algunas personas, expandiéndolo, en enero de 2020 ampliamos a todo Brasil debido a los resultados exitosos del piloto. Entonces, a partir de enero, todo Brasil podía entrar en la estrategia y pasar a distribuirlo. En marzo, tuvimos el inicio de la pandemia. En abril ya pudimos ver una pequeña reducción en el número de autopruebas distribuidas.
y entonces emitimos una nota con recomendaciones sobre el distanciamiento social para ampliar la autoprueba de VIH Brasil, porque debido al hecho de que las personas no estaban aglomeradas en los servicios, recomendamos la ampliación de autoprueba para que estuviera en los servicios. Entonces sería un reemplazo de pruebas rápidas para poder expandir y mantener la oferta de autopruebas para la población que tenemos que alcanzar, la población prioritaria. Entonces, en abril emitimos las recomendaciones, hicimos algunos webinarios para informar sobre la nota, incentivar, sacar dudas. En mayo y junio del año pasado, y pudimos ver un crecimiento muy grande en la distribución de autopruebas de VIH, y como no esperábamos incluso, terminamos con las pruebas que teníamos en stock. Entonces ya había una nueva compra que en el Ministerio de Salud tarda un poco, pero ya estábamos iniciando una nueva compra. Y en noviembre, en el stock del Ministerio de Salud, se acabaron las pruebas, pero había algunos en los stocks locales. Entonces no se detuvo, pero se redujo la distribución. En abril de este año empezamos a distribuir una nueva prueba en el Sistema Único de Salud, que fue el VIH Detect con muestras de fluido oral, que se compró a través de licitación y dentro de las características técnicas fue aprobado por Anvisa, con todas las características técnicas necesarias y presentó el menor precio, por eso ganó la licitación. Empezamos entonces otra vez a ver un incremento en la distribución de autopruebas en el SUS. Aquí abajo están las estrategias, distribución individual, que es cuando tenemos, cuando rellenan las fichas de PrEP de 30%, PV-HIV es poco lo que tenemos, la distribución consolidada, que es cuando no logramos rellenar el formulario individualmente, entonces dejamos una cantidad en algún lugar de gran frecuencia de la población clave y no logramos tener el formulario rellenado, entonces juntamos toda esa información y total de 344.209 hasta septiembre. Aquí también un gráfico para mostrar el número de municipios que distribuyeron autopruebas. En azul, número de municipios que distribuyeron aquel mes. Podemos ver que también hay una caída, bien como en nuestro stock. Hubo también una caída en el número de municipios. En rojo es el número de municipios nuevos que entraron en la estrategia aquel mes. Y la línea verde muestra el número acumulado de municipios. Entonces, hasta octubre teníamos 239 municipios brasileños distribuyendo la autoprueba. Datos de noviembre saldrán el 10 de diciembre. En cuanto a los resultados, los datos de distribución, ¿qué es lo que estamos logrando alcanzar y cómo está nuestro trabajo? A la izquierda tenemos el número promedio de autopruebas retiradas, entonces podemos ver que varía un poco de estrategia para estrategia, pero en media son 3 autopruebas cada persona. Aquí tenemos informaciones sumamente importantes que es con relación a la edad de las personas que buscaron las pruebas. José presentó ayer mostrando cómo tenemos una población muy joven infectada, necesitamos alcanzar a esa población joven que no va a los servicios de salud. Entonces, esta estrategia se muestra interesante para la población joven. El 20% de las personas que fueron a buscar autopruebas son datos de personas que han ido a buscar las autopruebas, no son datos de las personas que hicieron las autopruebas porque no tenemos control sobre esos datos. Entonces, el 20% tenía entre 18 y 24 años y el 21% entre 25 y 29 años. Eso demuestra que el 41% de las personas tenían entre 18 y 29 años, o sea, una población joven. Bueno, ¿cuándo fue la última prueba para VIH? Podemos ver también que el 20% de las personas nunca habían hecho prueba para VIH en la vida y eso demuestra también que estamos alcanzando una población que no lográbamos alcanzar antes. Y si pasamos a la edad entre 18 y 24 años, que son los bien jóvenes, el porcentaje aumenta para el 27%. Eso demuestra que estamos logrando alcanzar la población joven y una población que no hace pruebas. En cuanto a la identidad de género, vemos que la gran mayoría de la población alcanzada con esa estrategia son
gays y hombres que hacen sexo con otros hombres. Luego las mujeres cis. Pensamos que hay muchas profesionales del sexo, pero no tenemos ese control porque no hicimos esa pregunta en el formulario. Y lo que también creemos que es interesante son ese 5% de personas trans. Nos gustaría que fuera más, pero pensamos que ese 5% es un porcentaje bueno que estamos alcanzando, más que los servicios de salud, más que lo que ellos logran alcanzar, pero tenemos un enfoque de crecer el porcentaje de personas trans. Sobre raza, color, alcanzamos el 51% de la población blanca o amarilla, 48% de la población negra, 1% de la población indígena y un dato que fue ignorado son 2 personas. En cuanto a nuestro panel interactivo, tenemos exactamente esos datos que presenté en las 2 últimas diapositivas. Tenemos el panel online. Pueden entrar en este enlace que está en la pantalla o si entra en la página de autoprueba, hay un icono en el panel que muestra esas informaciones con posibilidad de filtros. Cualquiera puede ingresar y obtener las informaciones. Tenemos aquí la primera página. Pueden hacer un filtro por cualquier unidad de la federación y también están separados por unidad federativa. Aquí les traigo sin filtro sobre Brasil una de las informaciones que están en el panel. Aquí abajo dice 4 de 7, son 4 páginas de 7, esta es la página 4, el filtro es de Brasil, pero podemos seleccionar otra unidad federativa y vamos a ver cómo la estrategia y la distribución está en esta UEF. Y también se puede ser separado por distribución individual o solo distribución en la estrategia de PrEP. Hay mucha información interesante en esa página y si les parece interesante, lo pueden seguir. Bueno, era lo que yo les quería traer. Teníamos poco tiempo, pero estoy a la orden para cualquier duda y preguntas que puedan surgir. Gracias. Mariana, interesante. Hay datos, pero muy, muy interesantes. 350.000 pruebas distribuidas en Brasil para autoprueba y casi el 50% entre personas de 18 y 29 años. Esto es más que interesante. Definitivamente los datos que nos han mostrado son un ejemplo que en muchos países tenemos que seguir. Mantente en línea, Mariana, porque en un rato tenemos algunas preguntas. Ahora quiero invitar a Alison Vigolín del Ministerio de Salud, quien nos va a hablar un poco sobre la descentralización del diagnóstico. Alison, buenos días, bienvenida. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar minha Buenos tela. días a todos. Voy a compartir mi pantalla y pido que me avisen cuando esté, ¿ok? Vocês conseguem ver em tela cheia? ¿Lo ven? Sí, te podemos escuchar, pero todavía no lo podemos ver. Ok. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. Inicialmente quiero agradecer la invitación de formar parte en este evento, un evento muy productivo desde ayer con las discusiones y las informaciones que les traigo aquí son algunos datos de Brasil y una parte de la presentación es una reflexión para que podamos hacerla en grupo hacia dónde podemos avanzar en el contexto de la descentralización del diagnóstico, sobre todo con enfoque en la autonomía del usuario del individuo. Soy Alison Vigolín, formo parte también del equipo de diagnóstico del Departamento de Enfermedades de Condiciones Crónicas e Infecciones Sexualmente Transmisibles junto a Mariana. Traté de sistematizar un poco de lo que ya venimos discutiendo, los modelos que tenemos de la descentralización de diagnóstico. El primer modelo tenemos el modelo basado en prueba de laboratorio, donde necesitamos que el individuo salga de su casa y busque un servicio de salud para tener la atención y posteriormente que o él o la muestra vaya a un laboratorio para la realización del diagnóstico. Luego esa persona regresa a su hogar y aguarda la realización de la prueba para buscar el resultado y seguir con los cuidados. Vemos aquí que hay un itinerario del individuo por la red de atención a la salud. Tenemos que pensar que en algunas situaciones, cuando vamos a ver con más detalle, el individuo él puede estar en situación de alta vulnerabilidad y eso hace que sea inviable ese
itinerario en la red de salud para acceso al diagnóstico y muchas veces el recurso financiero que tiene será utilizado para otras situaciones, ¿no? En lugar de un pasaje de transporte para tener acceso al servicio de salud. El otro modelo, basado en las pruebas rápidas, el individuo va a tener acceso al servicio de salud y logra tener el acceso al diagnóstico en ese lugar. Y también el laboratorio sigue dando un apoyo en algunas situaciones necesarias. Pero cuando vamos a ver en detalle su individuo, si pensamos en trabajadores del sexo, personas trans, muchas veces debido al estigma y prejuicio no logra tener acceso a ese modelo. Entonces necesitamos nuevos modelos de acceso al diagnóstico y entonces llega lo que planteó Mariana y lo que estamos trabajando, que es el modelo de autoprueba. Los individuos que tienen una prueba no reactiva en aquel momento está con su situación resuelta y no necesita buscar el servicio de salud. Sin embargo, para los que tienen la prueba reactiva, tiene necesidad de ir a hacer pruebas complementarias y el laboratorio dando su apoyo. Eso demuestra las diferentes formas de acceso al diagnóstico y la posibilidad de descentralización. Otro punto que podamos reflexionar en el proceso de descentralización es mantener el acceso al diagnóstico centrado en el servicio de salud y con varios individuos necesitando tener acceso a esa puerta de entrada del mismo servicio de salud, que por varios relatos, sobre todo en Brasil, sabemos de la sobrecarga de ese servicio, de esos profesionales. Entonces, nuevamente, la necesidad de descentralizar ese cuidado. Y cuando pensamos en el modelo centrado en la autonomía del individuo, vamos a tener solamente los individuos que necesiten realmente el seguimiento del cuidado teniendo acceso al servicio de salud. Entonces, con una reducción de la sobrecarga en el servicio y con mayor agilidad todo el proceso, enfocado solo en los individuos que realmente lo necesitan. Brasil viene trabajando en esa descentralización del diagnóstico ya hace mucho tiempo. Traigo aquí algunos puntos de destaque en cuanto a las pruebas rápidas, que fue una herramienta que ayudó a descentralizar el diagnóstico en el país. En 2001 empiezan a aparecer en las recomendaciones para la profilaxia de la transmisión materno-infantil de VIH, la prueba rápida de VIH en algunas situaciones específicas de emergencia. Luego, 2007, ya en el primer protocolo de transmisión para evitar transmisión de VIH y sífilis, empieza a aparecer la prueba rápida como alternativa al diagnóstico de sífilis. Y posteriormente, en 2012, hemos tenido una ordenanza del Ministerio de Salud que incluye pruebas rápidas en el nivel de atención básica de salud para detección de VIH y sífilis, descentralizando el acceso a ese diagnóstico. Aquí algunas estrategias utilizadas en Brasil, la prueba rápida en los servicios de atención primaria. Tenemos también algunos proyectos realizados por organizaciones de la sociedad civil que realizan pruebas de trazabilidad y datos de 2019 demuestra que fueron 1,4% de personas con pruebas reactivas y 47% de personas nunca habían hecho una prueba para VIH. Entonces, la utilización de esas organizaciones de la sociedad civil también es una forma de ampliar el acceso al diagnóstico. Y como dijo Mariana, la distribución de autopruebas de VIH por todo el país. Algunos datos de la descentralización podemos ver aquí que desde el 2012 hubo un aumento en la distribución de pruebas por el Ministerio de Salud con una leve caída en 2019 y luego 2020, obviamente impactado por la pandemia, y un leve incremento en 2021, datos solo hasta septiembre de este año. Entre 2019 y 2020, el Ministerio de Salud realizó grandes adquisiciones de pruebas rápidas y un estudio donde es posible ver que las pruebas rápidas para VIH están presentes en 95% de los municipios brasileños. En verde es donde tenemos pruebas rápidas, mostrando ya esa descentralización de la metodología en el país. Pero cuando hablamos de descentralización, tenemos que recordar, como José mencionó ayer, la calidad de esas pruebas. Entonces, el Ministerio de Salud brasileño trabaja con algunas herramientas para asegurar esa calidad, donde hay evaluaciones periódicas de las pruebas registradas en el país, fomento de una herramienta de capacitación a distancia,
para la utilización de las pruebas, un análisis por el Instituto Nacional de Control de Calidad en Salud de todos los lotes de pruebas que son adquiridos por el Ministerio de Salud, el suministro de un programa de evaluación externa de la calidad para pruebas rápidas y un monitoreo de posibles ocurrencias en la rutina de utilización de las pruebas ofrecidas por el Ministerio de Salud. Como ustedes ya han visto en las presentaciones de José y de Mariana, la cascada de cuidado continuo y la utilización de las pruebas rápidas para que haya la descentralización. En 2012 hasta 2020 tuvimos justamente un avance en ese diagnóstico. Entonces, la contribución de esas pruebas en ese sentido es grande. Y como también Mariana y José demostraron, tenemos una prevalencia en Brasil en algunas poblaciones. Entonces, una epidemia y necesitamos estrategias para alcanzar a esas personas. El Ministerio de Salud publicó una guía rápida sobre pruebas enfocadas para tener centrada en esas poblaciones. Y una de las estrategias trabajadas en la guía es la prueba en los PVH Index Testing. Otra estrategia del Ministerio de Salud, y vamos a tener una exposición de Daniela más tarde, de estudios de validación y para ser incorporado el próximo año pruebas rápidas de detección simultánea para VIH y sífilis. Cuando se permite el acceso al diagnóstico para uno, podemos alcanzar poblaciones más vulnerables. Entonces, la estrategia de ampliar el diagnóstico con la detección simultánea en una sola prueba. Y cuando empezamos a pensar en otros agravos de centralizar el diagnóstico, la Organización Mundial de Salud publicó una guía con recomendaciones para la utilización de autoprueba de hepatitis C y viene siendo ofrecido como un abordaje adicional a los servicios tradicionales de prueba de recomendado como fuerte recomendación. Entonces, esa guía trae que esa autoprueba puede ser una opción conveniente para alcanzar a las personas que no suelen ir a los servicios de salud y es una estrategia ya existente y prefiere el autocuidado, como mencioné al principio de la presentación. Permite incluir poblaciones más vulnerables y expandiendo el acceso a la población en general. Sin embargo, esa implementación tiene que estar centrada en poblaciones de regiones prioritarias que tienen mayores brechas en la cobertura de pruebas. No hay evidencia directa de la eficacia de esas pruebas con base en esa guía, pero todos los estudios están basados en costo-efectividad, que ya mencioné, y la eficiencia de la utilización de autoprueba de VIH, que ya tenemos experiencia mundial. Entonces, sabemos que aceptan para esos agravios, aumenta la proporción de diagnóstico, a un diagnóstico realizado en las instituciones de salud, la vinculación al cuidado de las personas que utilizan. Se puede comparar a los servicios de salud y uso indebido y daños sociales asociados son raros, entonces podemos pensar en utilizar estas autopruebas. Y muchas personas desean, se muestran capaces de realizar la autoprueba. Es aceptable y viable, aumenta la equidad de aquellos que no podrían hacer de otra manera y a pesar de que puede costar más para el diagnóstico, permite diagnosticar un mayor número de casos. La guía trae también todas las etapas para ese proceso de implementación y yo diría que Brasil aún está en la primera etapa de planificación estratégica, entonces revisando datos, identificando brechas y ver cuál estrategia es posible incorporar autopruebas en el territorio. Sobre sífilis, un poco más complejo, porque tenemos aquí el diagnóstico basado en la combinación de pruebas y sabemos que todavía, pese a que tengamos algunos automatizados, algunas pruebas rápidas, todavía están centralizados en el modelo de laboratorio. Tiveram sífilis permanecerem com testes treponêmicos reagentes, como funcionaria o uso de autoteste ou quão estratégico seria uma autocoleta para esse agravo
em locais de alta prevalência, onde nós teríamos os testes treponêmicos permanentes reagentes. A Organização Mundial da Saúde já vem trabalhando recomendações para intervenções de autocuidado. La recomendación de la OMS es el autocuidado cuando el individuo o la comunidad puedan prevenir la enfermedad con apoyo de un profesional de la salud, pudiendo descentralizar y dar autonomía al individuo en el cuidado de la salud. Un estudio de 2015, ahora estoy hablando de autorrecolección como otra estrategia. Un estudio de 2015 que traía la autorrecolección con uso de DBS muestra que este modelo permite mayor accesibilidad, privacidad, facilidad de recolección y transporte y reducción de costo para los proveedores de salud a largo plazo, pensando en la idea de retirar la sobrecarga de los servicios y llevar a los servicios solo los que realmente los necesitan. Este estudio es una revisión de metaanálisis del uso de autorrecolección comparado con la recolección en servicios de salud para clamidia y gonorrea y las necesidades de autorrecolección vaginal con un desempeño muy satisfactorio para este tipo de abordaje y también alta sensibilidad para muestras de orina para detección de gonorrea en hombres. Hay estudios que demuestran cómo esa autorrecolección puede contribuir para los diagnósticos de DSTs. Este estudio más reciente muestra la autorrecolección en residencia. Se evaluó cuál sería la accesibilidad en residencias para diagnóstico por SARS-CoV-2 y el estudio mostró que la mayor parte de los individuos, más de 84%, recolectaron que el envío de muestras de saliva orofaringe fueron aceptadas y 84% se mostró confiante con los resultados obtenidos con la autoaplicación en residencia. Otro estudio trae los riesgos potenciales de este sistema. Sería la baja tasa de retorno de las muestras a los laboratorios. Las personas de pronto no vincularían al servicio los resultados, falta de comprensión de los resultados, periodos de ventana. El estudio también trae los modelos que mencioné. Tenemos autoprueba, en el que el laboratorio envía la muestra y la persona la manda de vuelta para análisis. Se comentó al inicio, ¿no? Los diferentes modelos. El estudio trae beneficios y desventajas de cada uno. Pero en todos tenemos cómo vamos a asegurar que estas personas se vinculen a los servicios y que podamos llegar a las personas que realmente lo necesitan. Quizá la prueba rápida facilite la vinculación porque se ofrece en el momento de la atención misma. Aquí es un ejemplo de aplicación de autorrecolección en el Reino Unido. Una organización sin fines de lucro permite que los individuos entren al sitio web. Se ofrecen distintos tipos de autocuidados y se envían, por ejemplo, pruebas por correo. La persona se la realiza, no hay costos, la persona la manda de vuelta al laboratorio. Los desafíos para la autoaplicación de pruebas son los instructivos eficientes de orientación, validación de ensayos, modales logísticos y la devolución satisfactoria de los resultados, como asegurar que la persona tenga después un seguimiento.
En la última diapositiva traemos escenas futuras, el uso, por ejemplo, de un modal logístico de dron, una herramienta muy reciente de transporte para la realización del traslado de muestras. Por supuesto que está en periodo de prueba. Podemos pensar Está pensado para los centros de recolección hacia el laboratorio, pero estamos pensando en un posible abordaje por telemedicina, muestras por correo y luego el transporte por drones. Esto tenía para reflexionar un poco sobre autopruebas y autorrecolección de muestras. Muchas gracias. Datos importantes. Nos ha mostrado Alison cómo se ha descentralizado el tema de las pruebas rápidas en el Brasil, pero también el uso de las referencias, tanto académicas como de las guías mundiales de la OMS, sobre todo para el tema de hepatitis C y mucho sobre VIH. Muchas gracias nuevamente. Tenemos ahora a Ana Paula Moreira Fernández y Carlos Sorgui, que nos acompaña aquí esta mañana, quienes nos van a contar un poco del estudio plural y COVID. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Bom dia a todos, me ouvem? Buenos días a todos, ¿me escuchan? Parabenizo a organização e agradeço o convite. Quiero felicitar a la organización, agradezco la invitación. Soy la profesora Ana Paula Moraes Fernández de la Universidad de San Pablo. Estamos conduciendo el estudio plural con el fomento de la Universidad de San Pablo, que aborda mecanismos inmunológicos, marcadores inflamológicos de DST, VIH, SIDA y COVID, incluyendo la usabilidad de autotest de antígeno para SARS-CoV-2, para personas trans, profesionales del sexo y entretenimiento. El doctor Carlos Sorges está presente también y va a presentar las condiciones de nuestro estudio. Sí quedo a disposición para más informaciones. Muchas gracias por la invitación a participar de este importante evento, por la presentación de la profesora Ana Paula. Somos los dos profesores de la Universidad de San Pablo de Ribeirão Preto. Somos coordinadores científicos del proyecto Plural. Y les voy a mostrar un poco sobre lo que estamos haciendo con la idea de descentralización, autopruebas y cómo vamos a aplicarlo en proyectos de investigación. El estudio plural es reciente, se realizó en colaboración con otras instituciones, por ejemplo, el Instituto Adolfo Lutz de San Pablo, el CRT de SIDA de San Pablo también, la ONG Barong, que tiene mucha experiencia en atención de personas vulnerables en situación de trabajo del sexo y en situación de calle, y GEMSUR, que trabaja con nosotros en la parte de autotest de COVID-19. Para contextualizar nuestro trabajo, ya veníamos trabajando con COVID-19, mostrando algunos biomarcadores en la patología en una población cis, y teníamos entonces algunos aspectos importantes que fueron revelados el último año, sobre todo cómo se daba el desarrollo de la COVID-19 y cómo la patología estaba inferida en los casos más graves. Sabíamos que tras la infección por vías aéreas, el virus se replicaba en los alvéolos pulmonares y empezaba entonces todo un proceso inflamatorio que al principio es normal para una infección viral, pero luego este proceso inflamatorio se exacerbaba y llevaba daño de tejidos. Esto tenía que ver con la respuesta inmune del hospedero, del individuo afectado, y llevaba a una cascada de
cytokine stock es una tempestad de citocinas inflamatorias y descubrimos otros mediadores inflamatorios producidos en gran cantidad. Además, esta cascada de inflamación exacerbada en el pulmón y se diseminaba por otros órganos llevaba a procesos de microtrombosis, coagulación, extravasamiento de líquido al pulmón y a cuadros de síndrome respiratorio agudo, que es típica de los pacientes que iban a UCI. Aquí demostramos todo este proceso de inflamación exacerbada en el pulmón. Esta es una revisión que nuestro grupo ha publicado que muestra esta infiltración de células en el alveolo, donde se da la inflamación y tenemos la formación de trombos, muertes celulares que derraman en el pulmón mayor cantidad de productos llamados DAMPs que pueden exacerbar también la inflamación, que es compleja con varios actores del sistema inmune y cabe para cada uno una buena discusión, el estudio de su rol. Entonces, lo que sabemos de la parte clínica es que hay algunos marcadores clásicos vistos en las formas más graves de COVID-19, por ejemplo, el de Dimer, el aumento de su nivel relacionado al problema de coagulación que se presentaba, sobre todo microcoagulación en los trombos alveolares, citocinas como IL-6, como la inflamatoria, estaban aumentadas, IL-10, aumento de neutrófilos circulantes y linfocitos circulantes también, que tiene que ver con la respuesta inmune sistémica. Estos biomarcadores en conjunto podrían mostrar si el paciente estaba evolucionando hacia un cuadro peor o bien si la terapia utilizada estaba siendo efectiva. Era lo que teníamos en el momento, pero después fuimos descubriendo otros marcadores importantes también que podrían ayudar en la decisión médica de tratamiento de COVID-19, que podrían ser marcadores metabólicos o inmunológicos. Lo que sucede con la COVID, sobre todo en la primera ola, cuando todavía no teníamos variantes, era una escalera de evolución y no todos los pacientes llegaban a la cima. La mortalidad de la COVID cerca de otras infecciones virales es baja todavía, cerca de 12%, pero el comprometimiento en muchas personas infectadas termina siendo un gran número de personas. Pero teníamos al principio 50% de personas sin síntomas, asintomáticas, y después esta población se iba dividiendo en aspecto moderado, crítico y lo que llamamos grave, que llega a la disfunción. Nuestra duda era por qué se daba este espectro tan grande, por qué había personas asintomáticas y otras llegaban a fallecer, cuál era la diferencia entre ellas y cuál era la parte de comorbilidades o lo que podría acarrear la gravedad de la enfermedad. Tenemos una idea de la primera ola que tuvimos y ahora de la segunda también. Este es un estudio realizado en la población brasileña de que la edad era un factor muy importante. Teníamos en la primera ola sobre todo las personas de más edad, eran las que tenían síntomas más graves y comorbilidades también se relacionaban a esa gravedad. Comorbilidades como diabetes, hepáticas, cardiovasculares. Teníamos una serie
de comorbilidades también neurológicas, respiratorias, metabólicas, además de la inmunosupresión. Todas estas comorbilidades en conjunto como factores de riesgo, que eran sobre todo la edad y después también el sexo masculino, entró también como factor de riesgo. Todo esto llevaba al gran número de fallecimientos en determinada franja o conjunto de la población infectada con COVID. Nuestra pregunta para el estudio plural basado en este background que estudiamos desde hace más de un año, nuestra pregunta era, ¿y las coinfecciones? ¿Cómo podrían colaborar para este proceso de riesgo de COVID-19? Sobre todo las coinfecciones sexualmente transmisibles con la COVID-19, y ya que el género masculino era un factor de riesgo también, debido a un mecanismo dependiente de testosterona. Nuestro grupo también estudió esto, está en fase de publicación, como los individuos transexuales que fueron marginados de los estudios. Hasta ahora podemos decirlo, no ha habido un foco principal que hacían la sustitución hormonal. ¿Cómo se insertaban en estos factores de riesgo? La pregunta del estudio plural fue analizar con infecciones de COVID-19 y sexualmente transmisibles y llevar este factor de reposición o tratamiento hormonal a los individuos transexuales. Así nació el estudio plural. Nuestros objetivos principales, teniendo en cuenta ahora toda la parte de coinfección, era analizar la usabilidad de las pruebas rápidas de antígeno, al igual que las autopruebas. Nuestra alianza con GEMSUR hicimos pruebas de COVID-19, mirando a estas personas, esta población de trabajadores del sexo transexuales, su vulnerabilidad para la infección de COVID-19 por la exposición en la que están estas personas en sus ambientes de trabajo, y también cómo queda la respuesta inmunológica, biomarcadores relacionados a coinfecciones de COVID-19 y enfermedades sexualmente transmisibles. Y a partir de allí, vamos a determinar marcadores para describir la respuesta inmune en estos individuos y poder decir cuál será el desenlace de la enfermedad y posible tratamiento o incluso fallas de tratamiento. Entonces, nuestro proyecto atenderá en total a 1,500 voluntarios, pacientes voluntarios. Haremos esto en las calles, que es el lugar de trabajo de estas personas. Lo haremos a través de una acción coordinada por la ONG Barong. Vamos a hacer pruebas rápidas de COVID-19, VIH, sífilis. Y estos individuos serán divididos en 8 grupos, 4 iniciales para individuos cis y 4 grupos para individuos trans. Y estos estudios moleculares en la parte de respuesta inmune y metabólica serán desarrollados en nuestros laboratorios en la Universidad de San Pablo basados en la positividad. Pero antes de la positividad hay todo un estudio de vulnerabilidad, aplicación de las pruebas, su usabilidad, la aceptación de las pruebas con un estudio sociodemográfico de los pacientes y también en caso de los positivos, vamos a analizar los pares a través de donación de test para que se lo hagas en casa con pares y parejas. Establecidos en nuestro grupo eran analizar varios aspectos importantes de la parte de
salud comportamental de esos individuos. Y en la parte de investigación tenemos objetivos bien específicos según nuestra área de investigación molecular sobre todo, tanto la parte de transcripción de genes de polimorfismo para algunos genes importantes, también para el desarrollo de una respuesta inmune más efectiva o no, y los marcadores en el plasma de esos individuos. Nuestros protocolos, con la idea de descentralización y utilización de las pruebas rápidas, el proyecto solo es posible debido a la utilización de las pruebas rápidas. De lo contrario, no tendríamos acceso a esa población ni tampoco saber en aquel momento cuáles son los individuos que estarán infectados de COVID-19 u otras enfermedades transmisibles sexualmente, transmisión sexual. Entonces, nuestro trabajo es en la calle, el grupo ya tiene una buena experiencia para abordar esos individuos trabajadores del sexo, que siempre son marginados en varias políticas públicas, y ya hacemos un trabajo desde hace mucho de pruebas en el entorno laboral. Entonces empezamos invitando a esas personas, tenemos cuestionarios específicos, sociodemográficos, y luego hacemos las pruebas rápidas de COVID-19 o también autoprueba, que estamos en estudio. Analizamos la usabilidad y también podemos donarle, que en caso positivo pueda llevarla a la autoprueba para saber si los pares están infectados. Y luego hacemos una prueba específica de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual con un resultado que se da individualmente, se hace una acogida de esos individuos y lo direccionamos al sistema de salud según el resultado. Entonces, en el caso de una prueba rápida positiva para algunas de esas infecciones, se hace la colecta de sangre, que será un material rico de trabajo en el laboratorio para los objetivos de nuestro estudio. La autoprueba que vamos a usar es el Immunopass de VivaDiag, es aquel que la persona puede hacer el swab nasal sola o un swab de la garganta. Es una prueba muy fácil, muy sencilla. En las pruebas iniciales ha sido muy bien aceptada, sin muchos problemas. Y logramos alcanzar una población que antes no hacía la prueba de COVID, sobre todo las personas asintomáticas. Y ahora con la variante Omicron estamos teniendo muchos casos de contaminación de COVID y personas que no desarrollan la enfermedad grave siendo asintomáticos o leves. Entonces es muy importante reconocerlos en la calle para que en el entorno laboral no transmitan la enfermedad. Tenemos la prueba rápida de VIH por saliva, que ya se habló hoy, ¿no?, sobre esta prueba. Y también las pruebas de hepatitis C, B, sífilis, pero en ese caso a través de una gota de sangre que hacemos estas pruebas. En nuestra autoprueba de COVID-19 que estamos estudiando en conjunto con el equipo de James Sur, tenemos cuestionarios específicos de usabilidad con una serie de cuestiones que la persona contesta, y cuando se lleva a la prueba al test, en el caso de positiva también lo va a llevar a los pares, entonces también se lleva el cuestionario para regresarlo posteriormente para que tengamos una idea general de aceptación de la prueba. La perspectiva de investigación es lograr mejores biomarcadores o quizá nuevos blancos terapéuticos directos coadyuvantes para que podamos mejorar la respuesta del paciente en las infecciones graves y para también que podamos verificar y saber cómo hacerlo en posibles nuevas pandemias. Quiero agradecer entonces la oportunidad. Nuestro equipo es muy grande, implicando personas de varias instituciones. Como coordinadores tenemos a profesora Ana Paula, y quiero agradecer a Ana Flavia Pires, que nos apoya con las autopruebas y toda la parte
de logística y utilización, con una serie de colaboradores también del Instituto Adolf Lutz, de Barongue, de la Universidad de São Paulo. Muchas gracias. Interesante nuevamente la información que nos muestra. Nos ha dado Carlos un resumen sobre la fisiopatología e inmunología de la COVID-19 y del estudio plural para aproximar la prueba de COVID a las personas que tienen dolencias, enfermedades, perdón, de transmisión sexual. Tenemos algunas preguntas. Tenemos una pregunta para Mariana, es una pregunta que nos envía Aline Venturini, nos dice: en la farmacia ya realizamos pruebas rápidas para detección simultánea de VIH y sífilis, pero tenemos algunas dificultades como la autorización de vigilancia sanitaria y no tenemos estandarización para la notificación de los casos positivos. Ella quisiera saber si el sistema público también tiene esta dificultad. Mariana, por favor. Oi, pessoal. Oi, Hola. Aline, tudo bom? Hola, Aline, ¿qué tal? Buenos días. Aline, en el Sistema Único de Salud, la prueba de VIH y sífilis todavía está en estudio. Entonces, no lo tenemos implementado, el VIH y sífilis en el SUS. Así que no tenemos cómo contestarlo, pues todavía no lo enfrentamos. Daniel hará una presentación sobre el proyecto, pero de toda forma todavía no es SUS, para que podamos saber un poco más del proyecto inicial, solo que no lo tenemos en el SUS todavía. No tenemos un historial, no tenemos cómo contestarte a ese respecto. Daniela viene en la siguiente ronda, así que ahí nos va a dar seguro parte de la respuesta. Alison, ¿hay un pronóstico en estas pautas para la descentralización o un programa para ayudar a los fabricantes a validar muestras muy diversas para estas muestras de sangre seca y la autoevaluación? Os guidelines que eu apresentei, Los principalmente deadlines que presenté, sobre todo de IMS, muestra la estrategia de utilización de autoprueba y entraría en los cuidados de salud, pero no hay un detallamiento de la conducción de los procesos de validación de las muestras. Hay varios fabricantes que ya han realizado las validaciones. Básicamente hay estudios de comparación entre autoprueba y la muestra hecha por profesionales de salud y muestra el desempeño de un modelo, compara los desempeños de los modelos en la presencia de resultados satisfactorios, se incorpora en las instrucciones de utilización y también junto a los reguladores para la incorporación de ese nuevo tipo de muestra, pero no hay un detallamiento en el proceso de validación. Gracias, Alison. Bueno, tenemos a Ana Paula también en línea. Ana Paula, ¿cómo ves el futuro de la autoprueba de VIH, de COVID en el marco de la experiencia que tenemos ya para autoprueba de VIH y en el marco de lo que ustedes han aprendido en el estudio plural? A professora Ana Paula vai responder. La profesora Ana Paula va a contestar. Eu acho que eu posso Puedes responder. empezar, Carlos, y Ana Paula de repente hacer el comentario posterior. Pode repetir, fazendo favor? Ahí está Ana Paula. Aquí está Ana Paula. Hola, ¿pueden repetir la pregunta, por favor? En el marco del estudio plural, ustedes han aprendido un poco, tienen algo de experiencia con el tema de la autoprueba de COVID. ¿Cuál creen que es el futuro de esta prueba de autoprueba de COVID en el país, sobre todo en un marco de referencia en el cual la autoprueba de VIH, por ejemplo, tiene un escalamiento bastante grande? Sim, certamente o Brasil... Sí, seguramente en Brasil tenemos grandes números de COVID y ese estudio es un estudio académico conducido por nosotros, investigadores de la Universidad de São Paulo, y seguramente puede traer informaciones y ayudar en estrategias para la reducción, o sea, a un mejor diagnóstico y la reducción de la transmisibilidad de esa infección. Tenemos ese objetivo también para utilizar autopruebas, porque en ese estudio estamos evaluando la usabilidad. Tenemos un cuestionario con las personas que harán autoprueba para saber cuáles son las necesidades de
ajustes para de hecho poder utilizar la autoprueba, detección de antígenos de SARS-CoV-2 como una herramienta de la estrategia de políticas públicas para la prevención de esos agravios y prevención de COVID en nuestro país. Solo complementando, es muy importante tener la idea de autoprueba y de cómo aplicarlo en políticas públicas, sobre todo cuando tenemos ese diseño de estudio, porque sabemos que SARS-CoV-2 no se irá de un momento para el otro, está en el planeta Tierra y seguirá aquí. Entonces, la mejor política es que las personas hagan pruebas cuando tengan alguna desconfianza, sobre todo cuando estamos regresando a un proceso de normalidad, de socialización. Entonces, el primer punto, que si alguien tiene algún síntoma o alguna exposición no protegida, eventualmente en una fiesta, conmemoración, es importante que haga la autoprueba. Pienso que eso será diseminado en los próximos años. Esa política se debe establecer y tiene que convertirse en una rutina para que tengamos una calidad de vida y regresar a la normalidad. Muchas gracias al grupo que me ha acompañado esta mañana. Gracias Mariana del Ministerio de Salud. Gracias Alison también del Ministerio. Ana Paula, muchas gracias por estar con nosotros y Carlos también. Muchas gracias nuevamente.